Gabriel, estábamos repasando los titulares de ayer y veíamos que el gobierno anunció nuevas obras en relación a ampliar el sistema sanitario, algo que fue tan importante en la primera ola, que se logró duplicar la cantidad de camas en terapia intensiva, y en este momento se vuelve a insistir en el mismo sentido, y el Ministerio de Obras Públicas tiene protagonismo en esto. Sí, porque es fundamental explicar que el sistema respondió, que el sistema de salud estuvo a la altura de lo que necesitamos para enfrentar la pandemia en la primera ola, que eso no fue fortuito, esas fueron decisiones que tomó el gobierno de invertir en salud, de abrir hospitales que estaban cerrados, de reactivar obras que estaban paralizadas, y en ese camino es que durante todo este tiempo, durante todos estos meses, nosotros seguimos invirtiendo en este tipo de obras, y hoy nos permite eso poder sumar 1.500 camas más a las 3.000 que ya teníamos, y de esa manera enfrentar esta pandemia con más fortaleza, ¿no? Todos sabemos que estamos ya en la segunda ola, y para enfrentar esa segunda ola hay solamente un camino, que es la concientización y seguir fortaleciendo todo lo que podamos el sistema de salud y la prevención, la atención en la Argentina. Gabriel, estas 1.500 camas que se van a sumar, ¿están destinadas en todo el país? ¿Cómo están repartidas? ¿Son obras...? Sí, en realidad nosotros habíamos construido 12 hospitales modulares. A esos 12 hospitales modulares ahora le sumamos 23 hospitales sanitarios en 23 localidades muy importantes de la Argentina: Ushuaia, Puerto Iguazú, Humahuaca, Las Grutas, Bariloche, Tunuyán, San Rafael, desparramadas por toda la Argentina. A eso le sumamos también 31 hospitales carcelarios en aquella situación tensa que tuvimos con las personas privadas de libertad que no tenían dónde alojarse. Construimos esos hospitales y además llevamos adelante más de 200 obras en todo el país: ampliación de hospitales, refuncionalización, ampliación de terapias. Todo eso es lo que nos ha permitido sumar estas 1.500 camas, más de 400 camas de terapia intensiva y el resto de terapia intermedia y de internación general. Bien. La semana pasada hacíamos un ejercicio acá, Gabriel, sobre en qué condiciones estábamos mejor y en qué estábamos peor en relación a la primera ola. Eso fue antes de los anuncios presidenciales. Claramente veíamos que estábamos más cansados y de la positiva que estaban las vacunas como horizonte, pero que el escenario político no era el mismo. Esto que ya veíamos la semana pasada y ya lo nombrábamos, se agudizó después de las últimas medidas, donde decíamos acá hace un rato, nosotros no vemos como prudente que en el medio de una situación sanitaria se cuestione de una manera tan fuerte como se está cuestionando las decisiones presidenciales. Pero también hay que admitir de que la construcción de una decisión no fue la misma por parte del gobierno que las que veíamos el año pasado. Entonces vemos hoy a la oposición, por un lado, judicializando medidas, y por otro lado, diciendo de que no hubo no hubo consenso, no hubo diálogo, digamos, ¿no? ¿Cómo ves este escenario político y este momento de tensión que agrava, creo, la situación frente a lo importante, que es comunicar claramente, ¿no? Sí, me parece que lo importante es que el conjunto de los argentinos, el conjunto de la sociedad elige cuidarse, eligió y elige cuidarse, y no es que no estén cansados, no es que realmente no estén exhaustados, que no estén angustiados, pero la realidad es que saben muy bien que estas decisiones, las que viene tomando el gobierno, son las decisiones correctas, son las decisiones responsables que tenemos que tomar para esta muy delicada situación que tenemos. Y frente a eso sí encontramos algunos sectores de la oposición que niegan esta realidad, que tratan de revolear y transgiversar datos que me parece que no
no se condicen con los datos objetivos. Los datos objetivos es que hay un sistema de salud que está absolutamente colapsado, que hay una pandemia mundial, que hay una curva de contagios que está absolutamente acelerada, y que todo eso hay que frenarlo, y frente a eso el gobierno nacional tomó la decisión de no quedarse de brazos cruzados y de seguir actuando y tomando cada decisión en función de revertir, en función de contener, en función de evitar que genere esta segunda ola más dolor y más preocupación que la que ya está generando. Y vamos a trabajar en ese sentido. Ese es el camino que de alguna manera también la gente ha elegido, ¿no? El fin de semana nosotros somos conscientes de que hubo una respuesta masiva de la ciudadanía del área metropolitana, de adhesión y de respuesta a las medidas nuevamente de distanciamiento y de restricción de la circulación. Y eso es porque la gente no se quiere enfermar, porque la gente entiende qué es lo que está pasando y quiere cuidarse, y eso es lo que nosotros vamos a seguir de alguna manera garantizando. Gabriel, el domingo estuvimos con el jefe de gabinete en Benavides, que estuvo con la ministra de Salud, y Santiago Cafiero dijo: el presidente tomó unas medidas que podrían haber tomado otros y no las tomaron. Nosotros, mi interpretación es que eso no solo era para la oposición, sino para sectores del oficialismo, gobernadores del arco oficialista, también viendo cómo fue una decisión en dos tiempos, ¿no? Una semana fue un marco más general y la segunda semana se tomaron decisiones ahondando esta línea sin haber tenido quizás los resultados sobre la mesa. Con lo cual uno, y acá me hago cargo, interpreta de que el primer movimiento fue un marco general que esperaba una respuesta de los mandatarios de cada jurisdicción, y esa respuesta no llegó, entonces se salió a tomar. ¿Cómo interpretamos estas frases de Cafiero del fin de semana? No, bueno, me parece que nosotros de vuelta, seguimos plantados en el mismo lugar. Nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los dirigentes, apelamos a que cada gobernador, cada jefe de gobierno tome las decisiones que además el gobierno y el presidente de la Nación resolvieron oportunamente, queden bajo su responsabilidad y bajo su competencia en el marco de un sistema federal. Lo que no vamos a hacer es delegar la responsabilidad que tenemos y que tiene el presidente de llevar una política que iniciamos el primer día de la pandemia y que tiene que ver con garantizar que no se reproduzcan en la Argentina imágenes que dolorosamente sí vimos en otros países del mundo. Lo que está pasando en la región es gravísimo. La mayoría de los países del primer mundo están ya preparándose para la tercera ola. Pareciera que los únicos que no están viendo lo que está pasando son funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tendrán que comprender el contexto regional, tendrán que comprender lo que está pasando en el mundo, tendrán que comprender que esta nueva segunda ola, esta segunda ola es mucho más violenta, mucho más agresiva, y que frente a eso el margen que tenemos de respuesta es muy limitado. Por eso tenemos que actuar rápido, por eso tenemos que actuar de manera coordinada, por eso vamos a seguir apelando a que la ciudad se preste a colaborar con nosotros, a sumar el esfuerzo en el mismo sentido. Gabriel, esto que llamás falta de comprensión por parte de funcionarios de la ciudad, ¿cuánto crees que tiene que ver con que este año hay elecciones, ¿no? Con que es un año electoral? Me parece que está claro que empieza en algunos sectores de la oposición a haber especulaciones electorales, pero también tengo que ser sincero, no es nuevo, ¿no? Ellos empezaron el 29 de mayo planteando que esta era una infectadura. Después denunciaron penalmente al presidente de la Nación por envenenamiento. Durante todo ese tiempo recorrieron todo el Espinel sembrando angustia y exacerbando el desánimo, ¿no? Era
que se estaban liberando presos, eran ocupaciones y usurpaciones en la provincia de Buenos Aires que realmente no existieron, era la vacuna que nunca iba a llegar, después cuando llegó que era poca. Bueno, la verdad que no pararon un segundo de sembrar desánimo, ¿no? Y de impulsar en nuestra gente mucho escepticismo. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que mantenernos con claridad en los objetivos, entender que es muy evidente, es muy claro que estas son las decisiones que tenemos que tomar, que es muy delicada la situación y que frente a esa situación realmente no podemos retrasar ninguna medida que signifique evitar más muertes. Y Gabriel, agradeciéndote este rato y cerrando la entrevista, te invito a saltar este debate con la oposición y mirar a los padres en la zona norte. Hubieron muchas manifestaciones estos días, sobre todo por la decisión de la suspensión de las clases presenciales. Si tenés que parar, sos un dirigente que camina mucho, te conocimos en San Martín, conversando con el vecino, te para un vecino tuyo y te plantea, ¿cómo es que cortaron primero a las clases, digamos, ¿no? ¿Qué le dirías a esos vecinos que están escuchando, que están preocupados porque vienen de un año sin clase sus hijos, que escucharon a muchos expertos y hasta gente de gobierno diciendo que había que priorizar las clases y que las escuelas no eran un lugar de contagio? ¿Qué se le dice? En primer lugar, que no hemos suspendido las clases, lo que hemos suspendido son las clases presenciales. Sí, en segundo lugar, que estamos en 30.000 contagios diarios, que en ese número es muy difícil poder precisar dónde está el foco de contagio, pero está claro que en la circulación de la gente que se produce a partir del inicio del ciclo lectivo, nosotros tenemos claramente evidencias de que allí hay un punto realmente de contagio importante, y que lo mejor que podemos hacer para poder recuperar las clases presenciales, cosa que estoy absolutamente seguro que lo vamos a ir logrando en las próximas semanas, es cuidarnos, es tomar estas medidas ahora. Estas son las medidas que nos pueden garantizar que lo más rápido que podamos recuperar esa presencialidad que tanto queremos. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, muchas gracias como siempre por este rato para hablar con ¿Qué pasa web? Un abrazo muy grande, chicos, que tengan buena suerte. Así pasó Gabriel Catopodis, ¿no? Uno de los voceros del gobierno, quizás uno de los ministros. Se habla mucho de un gabinete que habla poco, ¿sí? Bueno, Gabriel Catopodis, un referente también de la región, ¿no? Ex intendente de San Martín, es justamente de la ala de los que ponen la cara, ¿no? Y los que explican las decisiones y por lo menos el punto de vista del gobierno.